Hola, bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Sebastián Corominas y esto es otro canal de armas en YouTube. Este video es un poco distinto a algunos otros videos que he hecho porque trata un tema que estuvo en la palestra la semana pasada a propósito de un conciudadano que decidió defenderse con su arma de deporte mientras se encontraba transportándola de una encerrona. Gracias a Dios no hubo muertos en esa ocasión, pero eventualmente mucha gente se sorprende de que esta persona que teniendo un arma inscrita y permiso de transporte haya sido detenida y haya pasado control de detención y haya sido formalizado por porte ilegal, etcétera. No conozco los detalles de la causa, pero con independencia de los detalles de ese proceso en particular, creo que surge la necesidad, especialmente porque algunas personas han estado intentando eh, generar el conocimiento alrededor de todos nosotros, como miren, en verdad esto es lo que pasó, esto es lo que no pasa. Creo que es importante entender algunas instituciones que, producto de una ficción legal, todos deberíamos conocer al dedillo, que es el hecho de que la diferencia entre el porte y el transporte, tal como los considera la ley de control de armas. En nuestro sistema la ley se presume conocido por todos, entonces la diferencia entre uno y otro eh, tiene que... No es una excusa, pero yo entendía, no, tú sabes lo que es una ficción legal. O sea, no hay forma de probar que no sabías la ley en nuestro país. Entonces, la primera cosa que uno tiene que, eh, para como abordar el tema es, ¿existe una diferencia entre el porte y el transporte? Por supuesto que existe una diferencia, es una pregunta retórica. La diferencia no está clara en la ley de buenas a primeras porque, si bien se refiere claramente a dos instituciones distintas, no las definen nunca define el porte o el transporte de armas de fuego. Entonces, uno tiene que recurrir a las características que le asigna a cada uno, las condiciones que establece para cada uno, que tampoco se explaya en ellas, eh, para poder identificar una de otra. Y usualmente, este es un tema que no se toca mucho porque es difícil, es difícil. Entonces, yo no pretendo hacer la guía definitiva, ni ser la palabra autorizada, eh, pero creo que puedo arrojar algo de luz sobre el tema. Y partir por lo siguiente. Cuando uno interpreta la ley, como en este caso, que no está definido, el legislador establece una regla, y es el sentido natural y obvio de las palabras. Las palabras en la ley se interpretan en base a su sentido natural y obvio. ¿Qué significa eso? Que yo a la voz porte y a la voz transporte le doy el sentido que naturalmente tengan. Por ejemplo, la forma en la cual se usa en nuestro lenguaje, en nuestra región, en nuestro país, lo que resulta natural y obvio para la gente que está destinada a esta ley. La excepción a esto es que el legislador haya efectivamente definido estos términos, lo que no hizo. Entonces, transporte y porte, de hecho, comparten acepción. Cuando tú buscas la voz portar como un verbo, te aparecen básicamente dos acepciones, dos verbos transitivos. Uno es el hecho de llevar algo encima y el hecho de transportar algo de un lugar a otro, llevar algo de un lugar a otro, que es de hecho la definición de transporte como verbo. Entonces, eh, no creo que la intención del legislador haya sido que porte y transporte significan lo mismo, llevar algo de un lugar a otro, sino que probablemente se refería al uso del porte como llevar algo con uno. Entonces ya tenemos una diferencia. ¿Eh? Es el hecho de que el porte es la acción de llevar algo conmigo. No importa dónde yo vaya, yo llevo algo conmigo. El transporte es el hecho de llevar algo de un lugar a otro. Hay un fin a esa acción. Yo llevo el pan del supermercado a mi casa, pero yo porto mi celular todo el tiempo. No transporto mi celular de la casa al auto, al trabajo. Estoy portando básicamente mi teléfono. Yo llevo mi teléfono conmigo independiente de donde vaya. Al parecer el transporte tiene esta idea de un destino determinado. Estoy llevando. La labor del transportista es llevar una cosa de un lugar a otra. Independiente de que haya paradas y cosas por el estilo.
pero, ¿me entienden? Es una idea de una destinación, básicamente. El destino no es el hecho de llevar en el porte, es el hecho de llevarlo con uno en vez de llevarlo a un lugar. Esa parece ser una diferencia, al menos a nivel de acepción, como conceptos. Luego tenemos que, si uno aborda el tema ya, el derecho en la ley, se lo encuentra en el artículo 5, el artículo 6 de la ley, del decreto ley 400, de la ex ley 17798. Siempre se me olvida el número de la ley de control de armas, pero eso. Ahora el decreto 400, que es un gran compilado de todo. Y ahí, nuevamente uno dice, ya, bueno, asumimos que transporte es algo que yo llevo, es la acción de llevar una cosa de un lugar a otro. Entonces, ¿cuáles son las características de este transporte? Bueno, mala suerte a la hora de tener que buscarlo en la ley, porque también no da muchas luces. El artículo 5, en uno de sus incisos finales, se refiere, y los tengo todos en un Word enfrente mío, porque es importante ver exactamente qué es lo que dice la ley. Entonces, para no hacerlo solo de memoria, prefiero tener una pequeña ayuda para que sea más productivo. En los incisos finales habla de que las personas al momento de inscribir un arma, esta es la primera vez que se refiere a la figura del transporte, eh, y que se acrediten como deportistas o cazadores tendrán derecho, es un derecho el transporte, primero, para transportar las armas y municiones autorizadas que utilicen con esas finalidades. Entonces, lo primero que nos dice la ley es que este hecho de llevar el arma de un lugar a otro es respecto de aquellas armas y municiones que utilice con la finalidad de cazar o de hacer deporte. Bueno, eso es bastante amplio. Yo puedo, si yo tengo un permiso para transportar las armas que tengo inscritas como deporte o como caza y su munición, ¿a dónde? Acá no dice que sea al lugar al cual voy a hacer el deporte, si lo leo dice las armas y municiones autorizadas que utilicen con esas finalidades. Puedo obtener un permiso para transportar las armas y municiones autorizadas que utilice con esas finalidades. Yo puedo transportar las armas y municiones que ocupe con la finalidad deportiva. Ahora, lo lógico es que sea para hacer deporte, para cazar. No voy a ir al supermercado transportando mi arma de caza. Pero no dice eso la norma. El sentido, uno dice, bueno, claro, de lógico que vaya al polígono. Pero acá no me dice, oiga, usted solo puede ir de la casa al lugar de donde va a realizar la actividad deportiva. Es obvio eso, pero a mí se me da un permiso de transporte para que yo pueda llevar mis armas inscritas con la finalidad de hacer deporte o caza al lugar que va a hacer deporte o caza en la forma en que buenamente pueda. Si voy a otra región a cazar, obviamente paro a dormir, como, voy al baño, si es que voy en auto, si viajo 10 horas, no voy a irme así, devolver inmediatamente. Entonces, yo creo que la norma, esta es mi opinión particular, pueden disentir, está generada de tal manera en que si usted tiene una arma inscrita como caza o como deporte, pueda transportarla al lugar o para su actividad sin tener que tener un permiso por o si es una guía libre, de libre tránsito. A continuación, hace una aseveración que es que el transporte a que se refiere este artículo no constituirá porte de armas en los efectos del artículo 6. Ahora, el artículo 6 tampoco define porte ni nada, pero se refiere al porte en la ley. Y hace dos veces esta misma afirmación está contenida en otro párrafo de la norma. Y yo creo que hace diferencia al hecho de que para el transporte, a lo que se está autorizando es a llevar básicamente las cosas de un lugar a otro. El porte, por el contrario, no requiere que tú lleves las cosas de un lugar a otro, sino como dijimos antes, no te están autorizando a andar con esta cosa a donde sea que tú vayas, como sea que tú quieras. ¿Por qué eso el porte? No te están autorizando a llevarla contigo, básicamente, sino a llevarla a un lugar, a un destino determinado.
eso es lo que uno puede entrever de la norma y del significado de los términos. Luego, el artículo 6 habla del porte. Dice, ninguna persona podrá portar armas de fuego fuera de los lugares indicados en el artículo 5 sin permiso de las autoridades señaladas. Esta es la norma que casi siempre, o sea, siempre se ocupa para decir que usted puede portar en su casa. Porque nadie puede portar fuera de los lugares establecidos en el artículo 5. El lugar en que está inscrito, el lugar donde se practica la actividad deportiva, etc. Hay condiciones, pero en términos generales, esta es básicamente la norma que dice que yo puedo portar en el domicilio que está inscrita el arma. Porque la norma no dice que no puedo portar en lugares inscrita el arma, dice que nadie podrá portar armas de fuego fuera de los lugares. ¿Y si estoy en el lugar? Sufrimos una pequeña interrupción. Entonces, estaba viendo el artículo 6, que se refería a esta figura de que ninguna persona podrá portar armas de fuego fuera del lugar establecido en el artículo 5. Ahora, el artículo 6 tiene una cosa importante, que es el que establece el caso en el cual se autorizará el porte. Y a propósito de eso establece básicamente el cuello de botella, que es la figura del caso calificado. Porque caso calificado es básicamente, si uno normalmente no se encuentra al fin en ningún lugar casos calificados. ¿Qué es caso calificado? En ningún lugar están establecidos los estándares de calificación de estos casos. Búsquenlo, no van a encontrar nada al respecto. Es simplemente la apreciación subjetiva que haga de los antecedentes que se remiten el funcionario al cual le toque. Entonces, no existe tal cosa como un estándar al que uno pueda apelar a la hora de determinar si las circunstancias en que te ves envuelto pueden efectivamente constituir un caso calificado. Históricamente, parece que cada vez hay menos casos calificados, de acuerdo a la estadística que entrega la EGMN. Cada vez hay menos permisos. El estándar cambió probablemente, ¿no? Entonces, es difícil poder sujetar el ejercicio de un derecho o la posibilidad, una facultad o solicitarle a que te autoricen un permiso a la autoridad si es que las reglas no están claras. Y casos calificados es un típico ejemplo de algo que no está bien determinado. Básicamente, si él quiere, casos calificados es nada. Entonces, pero el artículo 6 también se refiere, vuelve a hablar del transporte, que a propósito de los deportistas y cazadores, autorizados por la autoridad y que cumplan con los requisitos, puedan transportar y utilizar las armas en las actividades indicadas en su respectiva autorización. Nuevamente, el cazador y el deportista está autorizado a transportar en virtud de que tiene una actividad que realizar, que es la que se le autoriza. Es el deporte, sea la modalidad que sea, y la actividad venatoria, el cazar. Lo que no constituirá permiso de porte. Porque nuevamente son cosas distintas, porque en su definición son cosas distintas. No hay nada. Tratar de convertir una institución en la otra es vulnerar la norma, básicamente. Ahora, eso es todo lo que aparece en la ley. El reglamento se explaya mucho más a propósito del transporte y el porte. Y las normas que regulan estas materias no fueron modificadas por el Decreto Supremo 32, que es el que modifica precisamente el reglamento de control de armas, el reglamento de la ley de control de armas. Y el transporte se encuentra regulado en su artículo 147 y siguientes del reglamento. Y se establece como los permisos de transporte de armas por uso deportivo y caza en ningún caso constituirán autorización para portar el arma. Tenemos una reiteración del principio de establecer esta diferencia entre uno y otro. Y que esa diferencia se arraiga, como ya vimos, y lo repetimos hasta el cansancio, en el hecho de que el porte y el transporte son verbos, son actividades distintas, son acciones distintas. Estas deberán ser trasladadas al lugar en que se realiza la actividad deportiva de caza, descargadas y en sus respectivas cajas, estuches o fundas.
Estos son los únicos requisitos establecidos en la norma. Nada más. Lo que dice la ley, lo que dice el reglamento es, oiga, usted tiene permiso para transportar en virtud de ser cazador o deportista. Usted tiene derecho a transportar, porque esta norma viene a complementar lo que dice el artículo 5. Usted tiene derecho a transportar las armas y las municiones para el desarrollo de esas actividades. Esto no es porte y debe ser transportada, descargada y en su funda, estuche o caja. Esas leyendas que aparecen en los transportes de que no adosada al cuerpo son, uno, no aparecen en la ley. Dos, no tienen mucho sentido. Porque adosado al cuerpo es algo que no está definido en ningún lugar tampoco. Entonces, ¿qué es adosado al cuerpo? ¿Cuántas veces hemos sabido funcionarias que llevan sus armas de servicio en la cartera? ¿La cartera está adosada al cuerpo? ¿Sí? ¿No? Una mochila está adosada al cuerpo. Si una cartera está adosada al cuerpo, porque claramente está portando. Entonces, si está portando, el adosado al cuerpo no, ¿tiene alguna importancia a propósito de lo que es el porte? No. Cómo yo lleve conmigo eso no tiene ninguna importancia, ninguna relevancia a propósito del porte o del transporte, a la actividad en sí. Usualmente se entiende que ese de adosado al cuerpo es porque el acceso, pero son leceras. Yo estoy cumpliendo la norma en tanto yo lleve el arma en su funda descargada al lugar en el cual voy a realizar mi actividad deportiva. Alguien podría decir, vale, entonces yo si llego, agarro mi pistola en su funda y me la pongo en el cinturón descargada y voy al polígono, no estoy infringiendo norma alguna. Bueno, de acuerdo a lo que dice el 147 y el quinto y el sexto, no estoy infringiendo norma alguna. ¿Estás portando? No, estoy transportándola. ¿Está cargada? No, está descargada. ¿Está en su funda? Está en su funda. Listo. Esa es mi interpretación de lo que va en la norma. Bueno, después se alarga a propósito de cuánto dura. Todos saben, dura 2 años el permiso de transporte. Te pueden denegar, suspender, prohibir. Obviamente la autoridad fiscalizadora tiene todas las facultades para hacer lo que quiera con tu permiso de transporte y tú no hay mucho que puedas hacer, excepto recurrir a la Contraloría, finalmente. Otra cosa que es interesante a propósito de las diferencias entre una y otra es que yo puedo solicitar transportar hasta 6 armas, pero no puedo pedir permiso de porte para 6 armas. Y el permiso de transporte, como ya vimos, es a propósito de las armas de caza y lo que nos toca a nosotros, de caza y de deporte, pero el porte es solo a propósito de armas inscritas como defensa personal. Yo no puedo portar un arma inscrita como deporte, no puedo portar un arma de caza. Sé que son cosas como a niveles de concepto, pero por ejemplo, si yo quisiera pedir un permiso de porte, tendría que mover una arma inscrita como deporte a defensa, porque yo no tengo armas inscritas como defensa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en verdad, para mí que su particular no hace ninguna diferencia. Yo no porto el arma y cuando la transporte va a dar lo mismo. Y como mis armas se ocupan para hacer deporte, quiero poder comprar munición sin tener problemas y llevarla al polígono. En nuestra opinión personal al margen, en nuestra legislación, tener una arma inscrita como defensa, la verdad es que no hace mucho sentido. Eso es a propósito de el transporte. El porte está regulado en el artículo 138 y siguientes, es justo el capítulo anterior, hay un artículo entre ambos, que es una excepción a propósito de los funcionarios del ejército, de fuerzas de orden, que ellos sí pueden portar, bla, bla. Pero, entonces, ninguna persona podrá portar armas de fuego fuera del bien raíz declarado en su inscripción. Como ven, aquí tenemos al 138 haciendo carne eso que dice el 6. Usted puede portar su arma en su domicilio. No solamente porque la norma dice nadie puede portar fuera, sino porque la norma expresamente dice en el reglamento que usted puede portar en su domicilio. Oye, pero es que la pistola tiene que estar bien guardada. No, hay norma. El artículo 138 dice, ninguna persona podrá portar armas de fuego
fuera del bien raíz declarado en su inscripción correspondiente a su residencia o su sitio de guardar, bla, bla. Usted puede portar en su domicilio. Es así de simple. No hay nada que hacer al respecto. Es así de simple. Puedes portar en tu domicilio. Si el arma está inscrita en él, por supuesto. Entonces, después habla respecto a lo que ya referimos, la autoridad fiscalizadora, los casos calificados, en resolución fundada, permiso máximo 1 año, solo se pueden portar armas inscritas como defensa, no existen los permisos provisorios, tienen que entregarse el carnet básicamente y la autorización, la credencial y la resolución que te autorizó tienen que devolverse en la autoridad fiscalizadora una vez venció el permiso. Básicamente normas que me encantaría poder cumplir, estar en la situación de poder cumplir, pero dado que nadie sabe lo que es un caso calificado, después se refiere en 140 el hecho de que las autoridades fiscalizadoras regionales solo pueden autorizar en el sector, aportar en básicamente su territorio jurisdiccional, en el que son competentes. Si quieres en todo el territorio nacional, la DGMN tiene que dártelo ellos así a nivel central. Lo cual en verdad es tiene ninguna importancia a propósito de nosotros, porque nuevamente, ¿quién le va a pedir el life? No, yo la solicitud la hago directamente a la Dirección General de Movilización. Los requisitos para aportar y para transportar obviamente son distintos. Y no son distintos porque requieran competencias distintas, sino las diferencias, si las miras en la norma, están dadas por el régimen distinto que tienen las armas y los requisitos que tienes que tener para poder inscribirlas como tales. Tú, para poder inscribir un arma como deporte o como caza, tienes que cumplir con los requisitos para poder pedir el transporte de esas armas. Tienes que cumplir los requisitos para poder inscribirlas en esos regímenes. Básicamente, el carnet del SAG para arma de caza, o estar inscrito en un club para un arma de deporte, que esté federado el club, etcétera, que de la carta, bla, bla, bla. En cambio, en el asunto del porte, como el arma está inscrita como defensa y no se requiere ninguno de esos ítems, hay que acompañar básicamente una entrevista. Una entrevista personal. Esa es la gran diferencia, porque necesita del psiquiatra, las fotografías para el carnet, el certificado de residencia de carabineros, que son paparruchadas, ninguna de esas cosas tiene relevancia. Lo que es importante es la entrevista personal y que tu caso sea calificado, por supuesto. Y luego las excepciones a esta norma. Artículo 142. No requieren el permiso de porte de arma de defensa personal, bla, 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 bla. Los que no requieren, que ya sabemos quiénes son. Personal en servicio activo de las Fuerzas Armadas, carabineros, policía de investigaciones, bla, bla, bla. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta bastante largo video? Les pido disculpas. Es básicamente ir aclarando un poco qué es lo que dice la norma a propósito de una y otra institución. Y que ustedes puedan, con su debida inteligencia, sacar sus propias conclusiones o hacer las preguntas que correspondan a aquella persona con la cual tengan confianza. Porte y transporte no son los mismos. Yo puedo defenderme válidamente amparado en cualquiera de esas situaciones, sí, es posible. Y puedo encontrarme en una situación de defensa no amparado por estas situaciones, también. Todo va a depender de qué se acredite en el proceso y dónde esté yo parado. Entonces, la verdad es que los llamo a informarse. No tienen para qué hacerme caso ni comprar al dedillo mi interpretación de la norma. Hay otra gente que también puede ayudarlos. Siempre mi consejo es que recurran a su abogado de confianza, que se manejen estas normas, manejen estos temas, hagan las preguntas a las autoridades competentes y eventualmente van a tener suficiente tranquilidad mental para tomar un camino. Somos adultos. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Así que, por favor, sean precavidos en lo que hacen. Esto no es una invitación a portar sus armas de manera ilegal, ni nada por el estilo. Esto no constituye consejo jurídico. Esto es un video de carácter educativo.
Es, por favor, sepamos cuáles son las normas que están regulando nuestra actividad. Tomemos conciencia de que esto no es al lote y hay un montón de normativa que está... Estas normas son viejas, viejas. O sea, esto no lo inventaron ahora el 2022, ni el 2021. Esto es antiguo. Entonces, es bastante bueno que todos estemos como a caballo respecto de dónde está la norma. Ah, mira esto, y le pueden revisar. Por eso también le iba diciendo cuál es el artículo. Ah, mira, el decreto supremo 32, voy a ir a revisar las normas que dijo el Sebastián. Ah, oye, pucha, no entiendo esto, voy a hablar con tal persona. ¿Entienden? Ese es el objetivo. Vamos generando una comunidad que entienda cuáles son las normas que la regulan. Que estén súper bien y ejerzan sus derechos, porque no los ejercen, se los van a quitar. Chao.